En Estados Unidos, ayer se realizó el primer debate entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump de cara a las elecciones del mes de noviembre. Y por eso nos ponemos en contacto para analizar este tema con Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal, Rosario? Un gusto Buen saludarlas. mediodía, Claudio, ¿cómo estás? Claudio, en esta escena, Muy según los bien. principales diarios norteamericanos y también del mundo, dominó el debate Kamala Harris. ¿Qué se puede delinear o cuáles son las principales claves del debate y de este eventual triunfo, si se puede decir así, en este intercambio de anoche? Sí, yo creo que la prensa internacional en general y la prensa norteamericana reflejaron bien que hubo una clara ventaja de Kamala Harris porque ella estuvo más distendida, mientras que Trump apareció todo el tiempo a la defensiva. Yo creo que Kamala Harris además supo utilizar bien una de las reglas que se había establecido para este debate, que es que los micrófonos debían estar cerrados porque cuando hablaba uno no podía decir nada el otro, ¿no? Entonces los micrófonos tenían que estar abiertos alternativamente, pero nunca los dos juntos. Solo podía hablar uno a la vez. Entonces quedaba el lenguaje de los gestos, el lenguaje del rostro, y a eso lo utilizó muy bien Kamala Harris. Tenía su micrófono cerrado, pero cada vez que Trump derrapaba en una discoteca o en algunas de esas desmesuras que los caracterizan, la gestualidad de Harris, que nunca fue desmesurada, siempre fue contenida, nunca exageró, bueno, fue una forma de hablar y de mantenerse presente comunicando, incluso en los tramos en que tenía el micrófono cerrado. Yo creo que ganó Kamala Harris, o que, mejor dicho, más que ganar Kamala Harris, perdió Donald Trump. Del mismo modo que en el debate anterior, que fue con Joe Biden, claramente fue derrotado Joe Biden, pero no fue que le ganó Donald Trump, fue que el propio Biden naufragó en sus lagunas mentales, naufragó en sus rasgos de senilidad, de debilitamiento de sus cualidades cognitivas, ¿no? O sea, no fue que ganó Trump, sino que Biden naufragó autoderrotándose. En esta ocasión yo tampoco creo que haya triunfado Kamala Harris, pero claramente claramente Donald Trump fue el perdedor porque naufragó en una egolatría que normalmente deja en evidencia que su pensamiento gira en torno a él mismo y no en torno a la sociedad que pretende volver a conducir, y naufragó también por la misma característica, por el mismo rasgo, una egolatría incontenible, en exageraciones, en frases grotescas, decir que los inmigrantes se están comiendo a los perros, a los gatos y a las demás mascotas en Springfield, llamar marxista a Kamala Harris, en fin, una serie de desmesura, decir que Estados Unidos, si gana Harris, se va a convertir en una Venezuela con esteroides. Bueno, en esas exageraciones, en esas falsedades evidentes, mentiras a cielo abierto, naufragó Donald Trump. Así que creo que claramente fue favorable a Kamala Harris, aunque no necesariamente eso va a repercutir en las encuestas, ¿no? Hay grupos duros que no van a cambiar de opinión por lo que pase en un debate. Bien, Claudio, quiero preguntarte, en base a todo esto que comentabas a propósito de este debate, si todo lo que dijo Kamala Harris y sus intervenciones fueron todas acertadas o detectaste algún flanco débil en su discurso. Yo creo, Rosario, que tuvo varios flancos débiles Kamala Harris, varias cosas que no supo explotar Donald Trump. Primero, algo que le había recomendado a través de un ensayo brillante Thomas Friedman.
¿no? Y es que hiciera autocríticas. Por lo menos hay dos autocríticas, según la mirada de Friedman, con la que yo coincido, que Kamala Harris tenía que hacer respecto a su floja actuación en el problema de la frontera, que Biden la había puesto al frente de buscar una solución y ella ni siquiera viajó a la frontera con México, que es la más comprometida de todas. Y otro tema es cambiar de posiciones abruptamente, como ocurrió en la cuestión del fracking, ¿no? En la cuestión de esa forma de extracción de hidrocarburos a través del fracking. Ella tenía una posición antes y cambió abruptamente después, y debiera explicar por qué. No lo hizo. También fue muy floja en el tema Venezuela, ¿no? No abordó, por ejemplo, una explicación de por qué la administración Biden siguió habilitando la compra de petróleo venezolano, que está beneficiando al régimen de Maduro, que es un régimen represor y fraudulento, que acaba de cometer un fraude grotesco y monumental. No abordó también concretamente, por ejemplo, una mirada autocrítica de la retirada calamitosa que hizo Joe Biden de Afganistán. Está en las retinas del mundo. Los aviones norteamericanos partiendo con enjambres de personas colgando, afganos, colgando de los trenes de aterrizaje de los aviones. Claro está que tampoco hizo una autocrítica Trump, que fue el primer culpable de esa retirada bochornosa que avergüenza la historia en los Estados Unidos, porque fue Trump el que negoció de una manera indigna esa retirada, acordándola con los talibanes en una negociación en Qatar. Lo que hizo Biden fue cumplir lo acordado por Trump y cumplirlo muy malamente. Bueno, debió referirse con una mirada autocrítica Kamala Harris a ese tema. Y otra cosa, y con esto yo creo que está lo más significativo que se perdió de hacer Kamala Harris, en el tema Ucrania-Vladimir Putin, Kamala Harris debió haber presentado a Trump como el Chamberlain de este tiempo y a Biden como el Churchill de este tiempo. Neville Chamberlain fue el primer ministro británico que en 1938, junto con el presidente francés Daladier, viajó a Múnich y firmó con Hitler los acuerdos de Múnich por los cuales se le concedió a la Alemania nazi anexar los Sudetes, ¿no? Una región donde hay población germánica y en ese momento integraba Checoslovaquia, la por entonces existente Checoslovaquia. Bueno, la ingenuidad que tuvieron tanto Chamberlain como Daladier se vio ni bien regresaron a sus respectivos países, porque después de deglutir los Sudetes checos, lo que hizo Hitler fue avanzar sobre Polonia, conquistando el Danzig y luego aplicando el Anschluss para anexionar Austria y luego avanzando sobre Europa occidental. Eso debió reprocharle, decir, Trump es el Chamberlain de este tiempo, no el Winston Churchill, que fue quien enfrentó a Hitler. El Chamberlain ingenuo que creía que Hitler se iba a conformar con un poquito de territorio más y que no iba a ir por todo. Bueno, eso es lo que está haciendo Trump con Putin, mientras que Biden, como el grueso de los gobiernos europeos, como todos los miembros de la OTAN, tienen en claro que si Putin gana un trozo significativo de Ucrania, va a ir después por Moldavia, va a ir después por los países bálticos y puede seguir avanzando sobre Europa. Y creo que a Kamala Harris le faltó la luz de darse cuenta que hay ejemplos en la historia que son muy claros y muy elocuentes. Debió darnos. Bien, Claudio, veremos entonces si hay autocrítica por parte de ambos candidatos de cara a noviembre. Te agradecemos el análisis por el día de hoy. Que pases bien. Abrazo, Rosario, abrazo, Lucía, hasta cualquier momento.